Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a conversar el día de hoy un poco sobre estructura de los lípidos, en la misma tónica que hicimos con el tema de carbohidratos, ¿no? Entender un poco mejor la estructura de estas importantes biomoléculas en nuestro organismo, tanto desde un punto de vista estructural como de un punto de vista metabólico y un punto de vista energético. Cuando hablamos de lípidos hablamos fundamentalmente de compuestos químicos, orgánicos, porque tienen átomos de carbono, de naturaleza heterogénea. Si vemos la estructura química de los diferentes tipos de lípidos, pues salta a la vista cómo sus estructuras pueden ser enormemente diferentes. Más sin embargo, quizás la base estructural o el tipo de lípido básico, tanto a nivel de nuestro organismo como en organismos inferiores, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos quizás son los lípidos más simples, los lípidos más sencillos, a partir de los cuales se forman otros tipos de lípidos un poco más complejos. Observen dos formas de dibujar o de describir un ácido graso. Como pueden ver, un ácido graso es un compuesto químico de naturaleza orgánica porque tiene átomos de carbono que están formados por una larga cadena hidrocarbonada que es de naturaleza hidrofóbica y un grupo carboxilo de naturaleza polar y por lo tanto hidrofílico. En la figura de abajo pueden observar el mismo ácido graso, pero fíjense que dibujado de una manera diferente, ¿no? Aunque en verdad pues significa lo mismo, ¿no? El grupo carboxilo se abrevia de esta forma, COOH, aunque yo creo que la fórmula correcta de escribirlo es esta, y la larga cadena hidrocarbonada de forma abreviada se dibuja de esta forma, ¿no? Fíjense que en el último carbono hay el carbono y 3 hidrógenos. En la forma abreviada se escribe CH3, luego una raya que representa el enlace covalente carbono-carbono. Fíjense que tenemos 2 hidrógenos y un carbono. Aquí vemos que hay 2 hidrógenos y un carbono. En el siguiente, 2 hidrógenos y un carbono. Aquí también tenemos 2 hidrógenos y un carbono. En el siguiente, 2 hidrógenos y un carbono. Y finalmente, el grupo carboxilo. Obviamente en la mayoría de los libros ustedes van a conseguir esta segunda forma, porque ocupa menos espacio y entonces los editores gastan menos tinta y menos espacio. Este ácido graso, fíjense que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este ácido, al tener 5 carbonos, se deriva del hidrocarburo pentano. Pero al tener un grupo carboxilo, lo consideramos un ácido orgánico. Por lo tanto, recuerden que todos los ácidos orgánicos deben recibir la terminación oico. Por lo tanto, este ácido graso se denomina ácido
penta de 5 y oico, ácido pentanoico. Observen en esta gráfica diferentes tipos de ácidos grasos. Todos son ácidos grasos. ¿Por qué? Porque tienen un grupo carboxilo, todos tienen un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada. Pero observen que cada uno de estos ácidos grasos se diferencia del otro porque la cadena hidrocarbonada tiene diferente longitud, de forma que estos ácidos grasos los podemos clasificar dependiendo de la longitud de la cadena hidrocarbonada en ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena intermedia y ácidos grasos de cadena larga, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga ese ácido graso. Los ácidos grasos de cadena corta tienen de 2 a 6 átomos de carbono. Los ácidos grasos de cadena intermedia tienen de 7 a 10 átomos de carbono. Y aquellos que tienen más de 10 átomos de carbono son ácidos grasos de cadena larga. Aquí hay dos cosas que quisiera explicarles para que se vea un poco mejor el asunto, ¿no? Si ustedes ven este ácido graso C y este ácido graso D, uno podría creer que son ácidos grasos de cadena corta o de cadena intermedia. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Según la definición sería un ácido graso de cadena corta. Y este tiene 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, pero en verdad no es así. Deben prestar atención a este corchete. Este corchete lo que está haciendo es acortar, abreviar el número de carbonos que uno está escribiendo, más no el número de carbonos que en verdad tiene el ácido graso. Si ustedes ven, este 4 significa que hay 4 carbonos y hay 4 hidrógenos. Quiere decir que este ácido graso tiene 1, 2, más 4, son 6, 7 y 8 átomos de carbono. Y en el caso de abajo, observen que serían entonces 1, 2, 12, 13 y 14 átomos de carbono, es decir, un ácido graso de cadena larga. Otro punto importante es que fíjense que estos ácidos grasos están unidos, estos carbonos están unidos entre sí con enlaces covalentes simples. Los ácidos grasos cuyos carbonos están unidos entre sí con enlaces covalentes simples se denominan ácidos grasos de tipo saturados. En general, los ácidos grasos saturados, los carbonos de los ácidos grasos saturados, se enumeran a partir del carbono del grupo carboxílico. Este carbono es el primer carbono y se denomina carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. También a esos carbonos les podemos dar o les podemos colocar letras griegas. El segundo carbono generalmente se llama carbono alfa, el segundo beta, el tercero beta, delta, el cuarto épsilon, pero muy importantemente el último carbono siempre recibe el nombre de omega, que es una clasificación o una nomenclatura pues que ha tomado bastante auge en los últimos años, ¿no? Observen estos ácidos grasos, ¿no? Fíjense que todos los ácidos grasos, todos estos ácidos grasos tienen enlaces simples entre sus átomos de carbono. Por lo tanto, todos estos ácidos grasos son ácidos grasos saturados.
porque sus enlaces carbono-carbono, o los enlaces que unen cada átomo de carbono, son de tipo covalente simple y por lo tanto son ácidos grasos saturados. También vemos que esos ácidos grasos tienen diferente extensión en su cadena hidrocarbonada. Tenemos acá ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena intermedia y ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos pueden tener un nombre taxonómico según la IUPAC, como en este caso el ácido propanoico. Tiene 3 átomos de carbono, proviene del propano, y como es un ácido graso se le coloca la terminación oico. Ácido propanoico. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se deriva del pentano y por lo tanto se llama ácido pentanoico. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto viene del nonano. Le colocamos la terminación oico y le llamamos entonces ácido nonanoico. Pero fíjense que también, aparte de ese nombre taxonómico según la IUPAC, también estos ácidos grasos pueden tener nombres triviales. Así, el ácido propanoico también se llama ácido propiónico. El pentanoico también se conoce como valeránico. El nonanoico también se conoce como pelargónico. El palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono, que se consigue en grandes cantidades en la palma africana, y por eso se llama palmítico, se denomina ácido hexadecanoico. Y el ácido octadecanoico, que tiene 18 átomos de carbono, también se conoce como ácido esteárico. Muchas veces se utilizan más los nombres triviales o los nombres vulgares más que el nombre taxonómico según la clasificación de la IUPAC. Ahora observen este gráfico, ¿no? Que quizás pareciera ser un poco más complejo, pero tampoco no tiene nada de complicado, ¿no? Fíjense que tenemos varios ácidos grasos. Tenemos aquí 3 ácidos grasos que tienen una extensión larga de la cadena. Son ácidos grasos de cadena larga. Este tiene 18 carbonos, este también tiene 18 carbonos y este también tiene 18 carbonos. Vamos a revisar los dobles enlaces. Fíjense que este ácido graso tiene dobles enlaces entre cada carbono, pero entre el carbono 9 y 10 hay un doble enlace. Los demás también son enlaces covalentes simples. Sigamos en el siguiente. Fíjense que aquí también hay enlaces covalentes simples hasta que en el carbono, entre el carbono 9 y 10 hay un doble enlace, y entre el carbono 12 y 13 también hay un doble enlace. En el siguiente, fíjense que tenemos un doble enlace entre el carbono 9 y 10, entre el carbono 12 y 13 y entre el carbono 15 y 16. Cuando un ácido graso tiene dobles enlaces, ya no es un ácido graso saturado. Cuando hay dobles enlaces, el ácido graso se conoce como insaturado. Las insaturaciones hacen referencia a la presencia de dobles enlaces, pero se llama insaturados. Ahora, los ácidos grasos insaturados pueden tener una insaturación, 2 insaturaciones, 3 insaturaciones, 4 o 5 insaturaciones. Cuando el ácido graso tiene una sola insaturación, se llama monoinsaturado. Cuando tiene 2 insaturaciones, se llama diinsaturado. Y cuando tiene 3, triinsaturado. Cuando tiene 4, tetrainsaturado, y cuando tiene 5, pentainsaturado. Más sin embargo, esos nombres no se usan con frecuencia.
hacemos referencia fundamentalmente al que tiene una sola insaturación como monoinsaturado, y al que tiene más de una le llamamos, bien sea 2, 3, 4, 5, les llamamos poliinsaturados. Entonces este ácido graso y este ácido graso son ácidos grasos poliinsaturados, y este ácido graso es un ácido graso monoinsaturado. Este ácido graso, que tiene 18 carbonos y tiene una doble insaturación entre el carbono 9 y el 10, recibe el nombre de ácido 9 por la posición del doble enlace octadecenoico. También es conocido como ácido oleico en su nombre trivial, y está presente en grandes cantidades en el aceite de oliva. En este caso también es un ácido graso que tiene 18 átomos de carbono, pero tiene dos insaturaciones. Por eso le llamamos ácido 9,12, porque tiene insaturaciones a nivel del carbono 9 y a nivel del carbono 12, octa, deca, dienoico. El di quiere decir que tiene dos dobles enlaces. Por último, este también tiene 18 átomos de carbono, pero tiene 3 dobles enlaces. Por lo tanto, le llamamos ácido 9, 3, 15, porque las insaturaciones están a nivel del carbono 9, a nivel del carbono 12 y a nivel del carbono 15. Octa, deca, que quiere decir 18, tri, que son 3 dobles enlaces, y enoico, que es un ácido graso. También tenemos otras formas de escribir a estos ácidos grasos que no se usan con frecuencia, pero vamos a hablar un poquito de ellas, ¿no? Vamos arriba, C1819. C1819 quiere decir C carbonos, 18 carbonos, 2 puntos, 1 quiere decir que hay un solo doble enlace, y el 9 que ese doble enlace está en posición 9. Aquí en el segundo, C18, 2 puntos, 1, 9 y 12, porque tenemos insaturaciones en carbono 12 y en carbono 9. Y en el de abajo, C18, 1, 9, 12, 15, porque las insaturaciones están en el carbono 9, en el carbono 12 y en el carbono 15. Esta clasificación también es interesante. W9C18,1. ¿Qué quiere decir eso? W quiere decir el carbono omega, y 9 quiere decir el número de carbonos hasta que se consigue con el primer doble enlace, o en este caso el único doble enlace. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí tenemos el doble enlace. Vamos al de abajo. W6, el último carbono, el carbono omega. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí se consigue el doble enlace. Y por aquí tenemos, ¿verdad? W3. W3 es 1, 2 y 3. Entonces, esta es la famosa nomenclatura omega. Omega porque estamos partiendo a partir del último átomo de carbono. Entonces fíjense que este compuesto, que tiene el doble enlace a 3 carbonos del último carbono, le llamamos un ácido graso de la serie omega 3. Este, que lo tiene a 6 carbonos del último carbono, le llamamos ácido graso de la serie omega 6. Y este, que tiene 9 carbonos a partir del último, le llamamos omega 9.
omega 6, omega 3. Los ácidos grasos generalmente no forman cadenas siempre lineales, y eso depende del número de dobles enlaces que tenga el ácido graso. Fíjense que en el caso del ácido palmítico, que es un ácido graso de tipo saturado con 16 átomos de carbono, y que todos los dobles enlaces, todos los enlaces carbono-carbono son enlaces covalentes simples, el ácido tiende a tener una estructura lineal. Pero cuando se introducen dobles enlaces, el ácido graso se quiebra y forma una angulación. Las membranas plasmáticas tienen dentro de su estructura fosfolípidos con ácidos grasos monosaturados y poliinsaturados, que permiten estas angulaciones que le dan menos rigidez, más fluidez a la membrana plasmática. Hay ácidos grasos de cadena muy larga, ácidos grasos que tienen 18, 20, 22, 24 átomos de carbono. Particularmente, estos ácidos grasos son importantes porque estos ácidos grasos de cadena larga, particularmente los que tienen 20 átomos de carbono, son los que le dan origen a unos compuestos químicos denominados eicosanoides, entre los cuales están las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, que son compuestos metabólicamente activos y que generalmente actúan como moléculas de señalización intracelular. Esto quiere decir que las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos se originan de este tipo de ácidos grasos de cadena larga, del ácido linoleico, del ácido araquidónico y del ácido eicosa pentaenoico. Y dependiendo de cuál ácido graso se utilice como sustrato, vamos a tener diferentes tipos de prostaglandinas, diferentes tipos de tromboxanos y diferentes tipos de leucotrienos. Por ejemplo, el ácido linoleico genera prostaglandinas de la serie 1, tromboxanos de la serie 1 y leucotrienos de la serie 3. El ácido araquidónico genera prostaglandinas de la serie 2, tromboxanos de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4. Y el aceite de pescado origina prostaglandinas de la serie 3, tromboxanos de la serie 3 y leucotrienos de la serie 5. ¿Qué tiene esto de importancia? Bueno, creo que todos conocemos los efectos beneficiosos de consumir pescado. El pescado, sobre todo el pescado de mar profundo, los pescados azules, son ricos en ácido eicosa pentaenoico, un ácido graso que tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. Los tromboxanos, que se originan del aceite de pescado, son compuestos que son menos vasoconstrictores y menos proagregantes que los tromboxanos, que se derivan particularmente del ácido araquidónico, que abunda en las carnes rojas. Entonces, las personas que consumen grandes cantidades de aceite de pescado, su sangre es menos coagulable, tiene tiempos de sangría mayores, porque sus plaquetas están llenas de tromboxanos de este tipo. Esto es un punto pues que vamos a explicar mejor cuando estemos ya trabajando con metabolismo de lípidos. Estas son las fórmulas estructurales de diferentes tipos de prostaglandinas. Observen que estas prostaglandinas pues remedan, ¿no?, la estructura de esos ácidos grasos. Más sin embargo, observen cómo esas prostaglandinas no son estructuras abiertas, sino que forman anillos. Este anillo recibe el nombre de anillo ciclopentano
Y en las prostaglandinas este anillo se forma desde la estructura de los ácidos grasos de 20 átomos de carbono por acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa, que convierte a estos ácidos grasos de cadena larga en estas estructuras cerradas con potente actividad endocrina. De hecho, hay receptores bien reconocidos, tanto intracelulares como de membrana, para prostaglandinas. Igualmente, los tromboxanos y los leucotrienos también tienen estructuras también parecidas al de las prostaglandinas. Sin embargo, no presentan el anillo ciclopentano y tampoco se originan a partir de la catálisis de la enzima ciclooxigenasa, sino particularmente de la enzima tromboxano-sintetasa y leucotrieno-sintetasa. Estos compuestos, y particularmente los leucotrienos, tienen una alta actividad inflamatoria y están involucrados en los mecanismos fisiopatológicos de la broncoconstricción y la inflamación a nivel bronquial que se observa en el asma bronquial. De allí que algunos medicamentos que se utilizan para prevención del asma bronquial son inhibidores de la síntesis de leucotrienos. Los ácidos grasos, ahí pueden ver pues dos ácidos grasos pueden interactuar entre sí, formando estructuras que denominamos micelas. Los ácidos grasos pueden interactuar entre sí fundamentalmente si estas cadenas hidrocarbonadas se ponen en íntimo contacto. Estas cadenas interactúan entre sí a través de fuerzas hidrofóbicas, particularmente enlaces de Van der Waals, creando un interior de naturaleza fundamentalmente hidrofóbica, de naturaleza fundamentalmente lipídica, quedando en el exterior los segmentos que son hidrofílicos, que se pueden poner en contacto con el agua y disolver la micela con las moléculas de agua. Fíjense que esto que está acá, que es el grupo carboxilo, podría interactuar sin problema con los hidrógenos de la molécula de agua a través de las cargas negativas de parte de esos grupos carboxilo. Un ejemplo clásico de estas micelas son las burbujas o las bombas de jabón, ¿no? Que permiten, ¿no? El jabón permite, al formar micelas, poder acumular el sucio que uno se intenta quitar con el jabón, que generalmente es de característica oleosa, es de característica lipídica, dentro de la micela. Y la parte hidrofóbica permite que esa micela se disuelva dentro de las moléculas de agua. Fíjense que a partir de los ácidos grasos no únicamente podemos producir tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas, también se pueden modificar las moléculas de ácidos grasos. Fíjense que esta molécula tiene un grupo carboxilo, tiene una cadena hidrocarbonada, pero también tiene un grupo hidroxilo. Igual ocurre con esta molécula, tiene un grupo hidroxilo y aquí tiene dos grupos hidroxilo. Estos son derivados de los ácidos grasos, se denominan hidroxiácidos grasos porque tienen dentro de su estructura grupos hidroxilo. Y en este caso observemos que aparte del grupo carboxilo y aparte de la larga cadena hidrocarbonada, tenemos también grupos metilos. Estos se denominan ácidos grasos
ramificados. Esta estructura recibe el nombre trivial de ácido fitánico. También podemos observar estos dos ácidos grasos, o estos dos derivados de ácidos grasos. Tienen grupo carboxilo, tienen una larga cadena hidrocarbonada de 10 y 12 átomos de carbono, pero también tienen esta estructura cíclica. Estos ácidos grasos se llaman ácido lactobacílico y el ácido chaulmógrico. Aquí tenemos otro ácido graso diferente, también un ácido graso de cadena larga, tiene un grupo carboxilo, tiene una larga cadena hidrocarbonada, pero tiene que, ya no son dobles enlaces, sino triples enlaces. Este ácido graso con triple enlace se llama ácido 6-octadecenoico. ¿Cuál es la función principal de estos ácidos grasos? Y particularmente los primeros ácidos grasos que vimos, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Estos ácidos grasos tienen, yo creo que 2 o 3 funciones fundamentales, ¿no? La primera función es una función de tipo estructural. Recuerden que los fosfolípidos en membrana están constituidos en parte por ácidos grasos de cadena larga. En segundo lugar, estos ácidos grasos también se pueden almacenar en forma de triacilglicéridos para tener grandes depósitos energéticos para ser utilizados a mediano y largo plazo. Y también, por supuesto, estos ácidos grasos pueden servir como compuestos que se oxidan a acetil-CoA para producir energía en las mitocondrias. Entonces son los 3 grandes elementos para los cuales yo puedo utilizar un ácido graso. Los puedo almacenar en tejido adiposo como triacilglicéridos, los puedo introducir en la membrana como fosfolípidos o los puedo oxidar en el interior de la mitocondria. Esto puede ocurrir o ocurre prácticamente en cualquier tejido. Recuerden que todas las células tienen membrana plasmática y por lo tanto esos ácidos grasos tienen que ir a la membrana plasmática. No todos los tejidos almacenan triacilglicéridos, estamos hablando de que esto fundamentalmente va a ser a nivel de tejido adiposo. Igualmente, a pesar de que casi todos los tejidos tienen la capacidad de oxidar ácidos grasos a nivel mitocondrial, recordemos que el glóbulo rojo, al no tener mitocondrias, pues no podrá oxidar ácidos grasos, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos que recordar que por la presencia de la barrera hematoencefálica, la neurona, el tejido nervioso, no es capaz entonces de captar ácidos grasos de la circulación y oxidarlos en su mitocondria. Por eso es que prácticamente pues el tejido nervioso depende de la oxidación de la glucosa para obtener energía, aunque hoy pues ya conversamos que los cuerpos cetónicos sí pueden entrar al interior de la célula nerviosa y pueden generar acetil-CoA oxidable en el interior de la mitocondria. Recuerden que los ácidos grasos, entre más larga sea la cadena hidrocarbonada, menos soluble en agua son. A mayor peso molecular, menos solubilidad en agua. Y por lo tanto, los ácidos grasos de cadena larga no pueden viajar libremente en la sangre. Ellos tienen que unirse a una proteína plasmática que generalmente tiene función transportadora que se llama albúmina. Y una vez estos ácidos grasos pues están cerca del tejido, la albúmina se disocia, o el ácido graso se disocia de la albúmina y este puede entrar al interior celular. Siempre los ácidos grasos al entrar dentro de la célula rápidamente se condensan con coenzima A, formando un éster del ácido graso con la coenzima A.